Bueno, mis hermanos, ahora para seguir con la siguiente parte de este video, de esta lección, vamos a analizar un punto importante que se encierra en unos pocos versículos de la sección número 68, que pienso que es otro de los principios que vale que nosotros como barrio podamos enfatizar un poco más, que es los padres y las madres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos. Y esto lo podemos encontrar en la sección número 68. La sección número 68 tiene muchos principios, mucha doctrina que se dan a distintos líderes de la iglesia, pero como siempre podemos aplicarla a nosotros mismos, ¿no? Pero para poder entender este punto sobre la responsabilidad de los padres, vamos a irnos en el versículo número 25 hasta el versículo número 28, ¿no? Que dice lo siguiente: y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años el pecado será sobre la cabeza de los padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sion. Y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad y recibirán la imposición de manos, y también enseñarán a sus hijos a orar y andar rectamente delante de Dios, ¿no? Y como padres es nuestra responsabilidad, sino nuestra obligación, de ser los principales maestros del evangelio de nuestros hijos. Recuerdo que hace probablemente como un año estaba hablando con mi esposo acerca de eso. Estábamos analizando en nuestra lectura nocturna de las escrituras, y no he leído en ningún lado, pero según entiendo bien esta escritura, si como padres fallamos en esta responsabilidad de que nuestros hijos puedan aprender esa doctrina, entonces sus pecados vendrán sobre nosotros mismos también. ¿Sí? Sus pecados por omisión, por comisión, vendrán hacia nosotros, sobre nuestra cabeza, ¿no? Y no es responsabilidad del obispo, de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes, de la escuela dominical, ni de nadie, el de ser el maestro principal del evangelio de nuestros hijos, ¿no? Es nuestra propia responsabilidad. Es de poder enseñarles el poder y la realidad de la expiación, de su identidad y su destino divinos. Y si todas estas cosas pues se hacen con diligencia, pues el hogar se convierte en el mejor lugar para enseñar el evangelio, ¿no? Hay una experiencia que me gustó mucho, que compartió el elder Tad R. Callister, cuando él cuenta en un discurso que en el 2013 él se encontraba en una asignación en Beirut, Líbano, y ahí conoció a una joven de 18 años que se llamaba Sara, ¿no? Quien junto a su familia se había convertido al evangelio en Romania, pero poco después de haberse convertido al evangelio, ella tenía alrededor de 7 años, tuvieron que regresar a su país, ¿no? Fueron forzados a salir del país y regresar a su país natal, ¿no? Y en su país natal no existían ramas de la iglesia, no existían ramas organizadas de la iglesia verdadera de Jesucristo. Así que, y después, luego de 5 años, se habían enterado, pues habían escuchado que había una rama organizada en Beirut, ¿no? Así que los padres de Sara, quienes ya eran miembros de la iglesia, Sara tenía 2 hermanos quienes me parece que también ya se habían bautizado, enviaron a sus hermanos y a Sara a esta rama para poder ser bautizada, ¿no? Y fue justo en la época, o justo más o menos en la fecha en la que llegó el elder Callister a dar un devocional, ¿no? Y en este devocional, el elder Callister hizo ciertas preguntas que una jovencita en el estrado, bueno, no en el estrado, una jovencita en el público alzaba la mano para responder, y alcanzó a responder básicamente todas las preguntas, ¿no? Y a sus 12 años, pues el R. Callister queda con esta duda, bueno, ¿quién es esta jovencita y cómo es que sabe la respuesta de todas estas cosas, ¿no? Y después, al terminarse el devocional, pudieron hablar un poco,
Y lo que Sara le respondió fue que su madre le había enseñado. ¿No? Mi madre me enseñó, respondió ella. Y tal vez ellos no tenían el Evangelio en su comunidad, ¿no? Pero sí lo tenían en su hogar. Y, y esto es algo que vemos durante toda la historia de la iglesia, no solo de Doctrina y Convenios, sino desde la creación de la tierra, ¿no? Desde que lo primero que el Señor siempre estuvo recordándole al profeta José Smith fue de la importancia que tenía la familia dentro del Evangelio, ¿no? Y si recordamos incluso el libro de Mormón, la historia del libro de Mormón comienza con la familia de Nefi, ¿no? Nefi dice en los primeros versículos que él había nacido de buenos padres y que había obtenido de ellos el conocimiento que tenía, ¿no? Y desde ahí empezó todo, desde ahí comienza a formarse todo. Eh, Toda la historia de la iglesia siempre ha intentado basar el Evangelio en el tema de la familia, ¿no? Y es quizás esta historia de Sara, de no tener la iglesia organizada en su comunidad, pero sí en su hogar, se relaciona un poquito a lo que vivimos el anterior año con la pandemia, ¿no? En lo que ya no teníamos la iglesia como el edificio en sí, pero nos quedaba ahora más la responsabilidad de poder enseñar en nuestras familias, ¿no? Y justo para la época en la que llegó el Ven Sígueme, que quedó perfecto, ¿no? Incluso si nosotros leemos en Nos, en el libro de Mormón, el versículo número 3 dice: He aquí salí a cazar bestias en el bosque y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Vemos que ya hay muchos ejemplos en los que denotan la responsabilidad, la importancia que tiene que como padres podamos ser los principales maestros del Evangelio en la vida de nuestros hijos, ¿no? Yo recuerdo que mi padre, y creo que lo conté en alguna clase del sacerdocio, en el tiempo en el que yo vivía con mis padres, él siempre tomaba esta iniciativa de ponerse una camisa y una corbata cuando era tiempo de conferencia, ¿no? Y se ponía zapatos y todo. Y era el primero en estar sentado para poder escuchar la conferencia. Y quizás yo como joven no lo estimaba como algo importante, sino que lo veía, bueno, si él se vestía, pero quizás yo no necesito hacerlo, ¿no? Porque lo veíamos en casa, siempre nos gustó verlo en casa y bueno, me ponía la camisa, quizás no me ponía la corbata, estaba en pantuflas, a diferencia de mi papá que tenía sus zapatos de domingo, ¿no? Pero eso fue un gran ejemplo para mí, a pesar de que mi papá no recuerdo que él nos haya exigido vestirnos de tal manera para poder escuchar la conferencia, pero sí ese ejemplo es lo que ahora recuerdo y que intento hacer ahora con mi hijo, ¿no? Que él vea que bueno, es domingo y tenemos que ponernos la ropa dominical, que es día de conferencia y tenemos que vestirnos dominicalmente sin importar dónde estemos en nuestras casas, así estemos cocinando o lo que sea, pero ese es el ejemplo que deberíamos dar. Y también recuerdo que mi padre pues buscaba ciertos temas de conocimiento general que él quería compartirnos, pero buscaba mensajes de la iglesia que hablaban sobre estos temas para poder enseñarlo en una noche de hogar y todo lo demás. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que nuestro hogar pueda ser un lugar adecuado para predicar el Evangelio? Quizás esta es una pregunta que cada uno debería poder hacerse. No es algo que pienso que se pueda responder en una clase como una fórmula, sino que es algo que podemos debatir en los consejos familiares o en la noche de hogar, ¿no? Me gusta que en el versículo 25 de la sección 68 denota la responsabilidad de enseñar la doctrina, ¿sí? Creo que a veces como padres podríamos vernos frustrados
de que nuestros hijos no quieren obedecer, si especialmente ya son adolescentes o mayores, y, y como padres nuestros esfuerzos pueden verse limitados ya cuando ellos hacen uso de su albedrío de una manera más liberal. Pero la responsabilidad que nosotros tenemos es el de poder enseñar, ya sea con palabras o con actos, la doctrina. Es la responsabilidad que tenemos, ¿no? La responsabilidad de los hijos es aceptarla, la responsabilidad de los padres es poder enseñarla. Pero no sintamos que nuestros esfuerzos son en vano solo porque todavía nuestros hijos no entienden ese principio, ¿no? La proclamación para la familia dice lo siguiente: el esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, y de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. Los esposos y las esposas, las madres y los padres serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? Y también se relaciona un poco con el tema que habíamos visto en el video anterior acerca de que el Señor pedirá cuentas sobre estas responsabilidades en el último día. Si como padres, nuestra responsabilidad, o el Señor verá qué tan diligentes fuimos en predicar el Evangelio a nuestros hijos primeramente, ¿no? El elder Callister en ese discurso también menciona un poco, y él dice, bueno, no sé si el título de presidenta de la Sociedad de Socorro, de obispo, vaya a sobrevivir o vaya a permanecer en la próxima vida, en la siguiente vida, pero lo que sí rendiremos cuentas es acerca de nuestros títulos como esposos y como padres, ¿no? Que es lo que realmente sobre lo que se nos va a calificar. Y quizás es un consejo que podemos ver en la sección número 10 de Doctrina y Convenios, que en mi opinión encierra bastante bien muchas de las cosas. Dice el Señor: ora siempre para que salgas triunfante, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. No, creo que eso se puede aplicar incluso para el hombre carnal que está en cada uno de nosotros. Espero, mis hermanos, que este también sea un tema que puedan analizar como familia, qué cosas pueden hacer para que su hogar sea un lugar adecuado para predicar el Evangelio, ¿no? Que nuestros hogares se conviertan a semejanza de la casa del Señor, que es un templo, ¿no? Y que nosotros podamos tomar esta responsabilidad que el Señor nos ha dado. Caso contrario, los pecados de nuestros hijos serán como nuestros pecados igualmente, ¿no? Y sé que esto es verdad. Se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.